Muy buen día, jóvenes, les saludo otra vez con gusto. Bienvenidos a otra clase en química. Nuestro tema de hoy es la importancia de las reacciones óxido-reducción. En este tema nosotros vamos a poder identificar el cambio químico que ocurre entre este tipo de reacciones y algunos ejemplos que ocurren a diario. Aquí tenemos varios de ellos. Por ejemplo, al encender nosotros el automóvil y comenzar a quemar la gasolina para poder transportarnos, al encender nosotros un calentador de agua para poder bañarnos, al encender una estufa para poder cocinar nuestros alimentos y al generar energía eléctrica a través de las pilas y las baterías. En todos estos ejemplos nosotros vamos a poder observar diferentes reacciones de óxido de reducción. Se dan cuenta que a diario podemos ver muchos ejemplos de este tipo de reacciones y que son tan comunes. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Pero se preguntarán, ¿qué es una reacción óxido-reducción? Pues bien, se conoce como reacción óxido-reducción, también conocida como reacción redox, a toda aquella reacción química en la que existe una transferencia de uno o más electrones entre los reactivos, ocurriendo un cambio en su estado de oxidación o número de oxidación. Recuerden que en toda reacción química existen reactivos y productos. Vamos a ver un ejemplo. Las características principales de este tipo de reacción redox son las siguientes. La sustancia que va a perder electrones se va a oxidar. La sustancia que va a ganar esos electrones se va a reducir. A la sustancia que se oxida se conoce como agente reductor y la sustancia que se reduce se conoce como agente oxidante. Aquí las podemos ver. Un ejemplo claro de ellos es el que tenemos entre el aluminio y el cloro, para poder nosotros formar cloruro de aluminio. Aquí tenemos o identificamos el agente oxidante y el agente reductor, la oxidación y la reducción, que son las características principales de este tipo de reacciones. Recuerden, si pierde electrones, se oxida. Si se oxida, se conoce como agente reductor. Aquí quien está perdiendo esos electrones es el aluminio. Quien está ganando esos electrones es el cloro. Vamos a ver otro ejemplo. Recuerden que les mencioné que también que había un cambio en su número de oxidación o estado de oxidación. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo de ello. El número de oxidación va a ser un número entero, ya sea positivo o negativo, dependiendo si va a ganar o a perder electrones. En estos electrones van a ser los disponibles que van a tener los elementos o las moléculas para poder formar los enlaces. Aquí tenemos al hierro y el oxígeno para producir óxido de hierro. El hierro, aquí identificamos que va a ser el oxidante, es decir, va a perder electrones. Va a pasar de hierro 0 a hierro 3+. Recuerden que los electrones tienen una carga negativa. Por lo tanto, si le estamos quitando carga negativa a ese oxidante o a ese hierro, pues nos va a quedar más positivo, es decir, con un 3+. Por otro lado, el oxígeno va a ganar esos electrones. Por lo tanto, se va a volver de una carga más negativa. Aquí podemos diferenciar entre esos números de oxidación, los que se vuelven más positivos y más negativos. Si nosotros observamos estos números de oxidación en una recta numérica, lo podemos apreciar de esta manera. Mientras más positivo se vuelva, quiere decir que está ocurriendo una oxidación. Recuerden que oxidación pierde electrones, pierde números negativos, por lo tanto se vuelve más positivo. De lo contrario o viceversa, la reducción va a ganar electrones, por lo tanto se va a volver más negativo. Se va a dirigir en una recta numérica hacia esos números negativos.
De esa manera nosotros podemos apreciar en una recta numérica entre oxidación y reducción. Otro ejemplo que nosotros podemos ver a diario que ocurre una reacción redox es en la combustión. Recuerden que en la combustión debe de haber un combustible y un comburente para que ocurra la reacción. Nosotros podemos observar en este tipo de reacción mucho desprendimiento de energía que se da en forma de luz, de calor y de fuego. Por ejemplo, entre un papel y un encendedor, nosotros vamos a poder ver aquí ese calor, esa luz y ese fuego. El papel va a fungir como carbono y el fuego, con el oxígeno que hay en el ambiente, en el aire, va a dar a que se ocurra este tipo de reacción. Nosotros vamos a encender este papel y ocurre la reacción hasta que se complete. Una vez completada la reacción, va a darse este cambio de electrones. El carbono se va a oxidar, por lo tanto va a fungir como un agente reductor, mientras que el oxígeno del ambiente, al quemarse, va a ganar electrones, por lo tanto va a fungir como un agente oxidante. Así es como nosotros podemos ver ejemplos de reacción redox. Les invito a que investiguen más ejemplos de este tipo de reacciones que son tan comunes en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cómo es que funciona una pila o una batería de automóvil, cómo es que se quema la gasolina, cómo es que se da la oxidación del hierro. En la actividad que enviamos para esta semana, ustedes van a poder apreciar la oxidación del hierro. Ese es otro tipo de reacción redox y ustedes van a poder ver las características que se dan en esa reacción entre el oxígeno y el hierro. Pues bien, de mi parte ha sido todo. Espero que hayan aprendido un poco y recuerden que cualquier duda estoy para servirles en el correo institucional. Que sigan teniendo una excelente tarde. Nos vemos en la próxima.